tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Qué importante es reunirse. ¿Ah? El día domingo o en otras ocasiones que el Señor permita. El tema de hoy día tiene que ver un poco con la historia. ¿Cómo partió la historia de tu vida? ¿Y de qué manera tú entraste en un camino distinto al que tenías durante mucho tiempo? Este es un tema es un tema primitivo, pero no por primitivo deja de estar actualizándose. Señor, te doy gracias por estar junto con mis hermanos. Deseo que tú me guíes, Señor, en la palabra que tú pusiste en mi corazón de varios días atrás. Hay cosas profundas que tienen que ver con el amor y la misericordia tuya por nuestras vidas. Algún día, Señor, se abrió nuestra brecha de expectativas de vida y solo la encontramos cuando encontramos que tú eres la luz del Evangelio. Tú eres quien nos ayudó a orientar nuestra vida. Y desde aquel día, Señor, hemos andado en tus caminos. Hemos pasado por situaciones difíciles, angustiosas, a veces bastante tormentosas, pero sin embargo tu amor y tu misericordia hasta aquí nos ha acompañado. Guíanos tú, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Yo decía, puede ser una palabra antigua esta. Y dame el título, mi querida Jacqueline. Predicar el Evangelio. No es una novedad, ¿verdad? Pero me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué usted debe predicar el Evangelio? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón? Esto parece que fueran dos caminos. El por qué es uno y el segundo, el para qué es otro camino. Ambos están conectados, ambos tienen una clara relación entre sí. Y claro, uno es el comienzo y el otro es el camino que usted lo lleva a una relación estrecha con el Señor. Y aquí lo más importante de lo que uno hace, dame el porqué, es que nosotros, sin a lo mejor entenderlo cuando en ese día nos pusimos bajo la autoridad de Jesús y lo reconocimos a Él como Señor y Salvador, no teníamos nada de claro los tiempos futuros nuestros. No sabíamos eso. Sin embargo, venía una propuesta maravillosa de parte del Señor de tener vida eterna. Y eso lo entendimos en el tiempo, no fue inmediato. Probablemente alguien te habrá explicado esto, pero en lo inmediato no se comprendió. Y en el tiempo sí nos dimos cuenta. Entonces hoy día tenemos una aspiración. Podemos vivir la vida de la manera que sea vivible, pero tenemos un objetivo final. Algún día usted, esta misma sala, grande o pequeña, muchos o pocos, todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, derramada en la cruz, donde Él se convirtió en el Salvador de su vida y el soberano de su vida, algún día estaremos en la eternidad. Y eso hace que tengamos un sueño, una ilusión, una esperanza de que algún día estaremos allá. Entonces, eso no lo vemos, no es tangible. Es comprensible, sí, pero no es tangible. Pero eso es parte de la propuesta de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, yo digo, ¿por qué? Veamos lo que dice. Porque recibimos la guía que necesitamos para doblegar nuestra rebelde humanidad. ¿Es así o no? Cuando conocimos al Señor éramos súper chúcaros.
No, y cuando nos hablaron del Señor, en algunos casos, en mi caso, empecé a luchar con mi intelecto. Yo decía, pero ¿cómo? Esto es tan fácil, recibir al Señor con una vida que había tenido no desordenada, ni pendenciera, nada. Pero me parecía tan fácil que me perdonaran las faltas que yo había cometido en mi vida. Sin embargo, es así. Pero usted tiene que creer este anuncio maravilloso de lo que el Señor tenía preparado para usted. Entonces, nuestra rebelde conducta humana, con mayor entendimiento de la gracia divina y la misericordia del Señor, descubriendo que nuestro corazón abrumado, ¿está vacío usted o no? El corazón abrumado, afectado, adolorido, traumado, desesperanzado. El mundo no le ofrecía alternativa. En el caso mío, creí que a través de una acción, de un pensamiento, una doctrina política, yo podía saciar lo que había como vacío en mi alma. En el caso mío. En el caso de usted, no sé cuál fue la razón por la cual usted se acercó al Señor. Pero me di cuenta cuando entré en una dimensión bastante pequeña, felizmente, me di cuenta que esto era un engaño, que era una ilusión banal. Vivir de la política, creer en la política, en los hombres, en las doctrinas políticas, es un error. Lo entendí así. Entonces cuando me plantearon el reino de Dios, quedé deslumbrado, destellado. Cuando alguien se acercó a mí a predicarme el Evangelio. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué tiene que estar en una constante, permanente en nosotros? Esto no puede tener un ciclo de interrupción. Hoy día sí, mañana no. No. Porque alguna vez a usted le anunciaron el Evangelio del reino de Dios. Entonces el por qué cobra valor, cobra sentido. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque alguna vez lo hicieron conmigo. ¿Y quién lo va a decir a otros si yo mismo no soy el portador de estas buenas nuevas? Entonces, el predicar el Evangelio no entra en un modo de vacaciones. No. Tampoco usted tiene que fijar un plan de trabajo. Hoy día lunes me corresponde predicar el Evangelio. El martes no, voy a descansar. No, no es eso. La acción del Espíritu Santo en su corazón está 24 horas al día en su corazón. Y también en su mente. Por tanto, usted debe promover en usted la fe, el creer que Dios tiene un propósito mayor para una persona desconocida que usted nunca la había visto. O a lo mejor sí la había visto, pero hace necesario que conozcan el Evangelio del reino de Dios. Entonces, es interesante entender que todo esto tiene que ver con la gratitud de Dios desde mi corazón por lo que Él ha hecho por mi vida y por la humanidad completa. Si esto fuera como... Yo me he dado cuenta a veces que en algunos espectáculos muy masivos, donde hay mucho calor, mucho intenso calor, especialmente los conciertos de jóvenes, de artistas, qué sé yo, y el calor es tan intenso y vienen los bomberos y tiran agua. ¿Se han dado cuenta? Y tiran agua. Y los cabros cuando se mojan el cuerpo acalorado están felices. Pero yo quiero decir algo. Ese regadío no le llega a todos. Le llega a algunos. Y aquel que no le llega está descartado. Estoy hablando ahora, haciendo una analogía con el Evangelio del Reino de Dios. Debe llegar a todos. Entonces, ¿el por qué? Porque recibimos la guía espiritual
que le va a hacer comprender cuál es el pensamiento de Dios. No lo que mi mente cree entender. Qué importante es someter el pensamiento de cada uno de nosotros a la voluntad de Dios. Dejarse llevar por el propósito de Dios en su vida. Entonces este es un ¿por qué? ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Porque usted tiene que reproducir su impacto en la vida en otros. Debemos hacerlo. Hoy día estamos con un desafío enorme en este contexto de iglesia. Necesitamos que haya una multiplicación. Y la multiplicación es provocada por cada uno de nosotros. Por tanto, yo quiero animarles para que sigamos trabajando en la obra de Dios, sin cesar, sin parar. Le decía a Renato, mucho tiempo le dije, los pastores nos jubilamos, yo estoy pensionado, hace un par de años ya, pero yo no estoy pensionado espiritualmente hablando. Seguimos trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor nos llame a su reino? ¿Hasta cuándo nos vayamos a estar con Él? Cuando vayamos a disfrutar del tiempo maravilloso que es estar con Él en su presencia. Ver las cosas gloriosas que ojo nunca vio. En la dimensión espiritual que usted va a llegar allá arriba, usted va a ver cosas extraordinariamente maravillosas. Inimaginable. La Escritura a través del Apocalipsis nos revela muchas cosas que usted va a ver allá, pero son inimaginables. Leía un libro, que Aurora se acuerda del título, que la hermana paseaba, para hacer breve este relato, y llegaba a un salón, porque la hermana estuvo ahí y volvió, no me acuerdo el nombre del libro, y dice que veía que en las paredes, porque hay paredes allá, por lo que decía la hermana, las paredes eran como flores, dice, era como rosas maravillosas. Y ella decía, oh, qué increíble, qué hermosas flores. Y se acercaba a ella, quería tocar las flores. Y tocaba la pared y se daba cuenta que estaban incluidas en la pared. Y las tocaba así. Y dice, qué increíble. Esas cosas sorprenden. Contaba que en el mar de cristal, que relata Apocalipsis, por ahí por el 19 está, que la gente se sumía, se metía al agua en ese mar de cristal y salía purificado. Si alguien era ciego, salía con vista. Si alguien era sordo, salía con oído. Si alguien tenía mutilada una parte del cuerpo, salía con su cuerpo entero. Porque usted, hermano, hermana, usted va a ser glorificado. ¿Sabe lo que significa eso? Esta luz destellante a mí me hace mal hoy día, porque me cuesta mirar. Pero ese es un destello fulguroso. Aquí lo veo, un fulgor. Así va a ser su cuerpo. Aspire a seguir viviendo, buscando la eternidad, espiritualmente hablando. No deje de pensar que usted algún día va a tener vida eterna. Es la segunda vida mejor que la primera. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué predicar el Evangelio? Cuando usted le pide sinceramente a Jesucristo, sea su Salvador, Él entra en su vida, lo puse con mayúscula, y usted pasa a ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Usted ya no es un huérfano más. Usted es un hijo de Dios, que tiene características muy especiales. Los hijos de Dios son hijos del Rey.
Por tanto, a lo mejor usted puede ser un príncipe. Un hijo de un rey puede ser un príncipe o una princesa. Usted es una princesa del reino de Dios. Usted es un príncipe. Aunque no tenga el estirpe de los ingleses, que son así, medio flemáticos. No, usted es un hijo de Dios. Hay que darle valor. Démosle el profundo valor de lo que significa ser un hijo de Dios. De pronto nos despegamos de esta condición de hijo de Dios en mi mente y hacemos cosas paganas. Hacemos cosas que no corresponden a ser un príncipe o una princesa. Fallamos en nuestra conducta. Cometemos errores graves que de pronto sentimos que Él se distancia de nosotros. A algunas personas les he comentado que quien conoció la luz, esta luz, lo pasa muy mal en las tinieblas. Muy mal. No quiere vivir en el mundo de las tinieblas, quiere salir. Pero hay algunas personas que han conocido la luz, pero prefieren las tinieblas. No sé cuál va a ser su tiempo futuro. No lo sé. Entonces, usted tiene el tremendo valor de ser hijo de Dios. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, por eso hice énfasis en esto, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Usted creyó en el sacrificio de Jesús porque el Padre hizo un enroque maravilloso. Dijo, anda tú, Jesús, mientras tanto a la tierra, a ordenar este caos que hay entre los hombres y yo. Y ven a vincularnos, anda para que podamos vincularnos. Tú vas a morir en la cruz, pero por causa de tu muerte, todos los que estaban perdidos y que estaban destituidos de mi gloria van a ser parte de mi pueblo. ¡Qué honor más grande! Destituidos de la gloria de Dios estábamos después del condono de Adán. Así dice la Escritura. Estábamos destituidos. Pero Él nos ha reivindicado con el Padre a través de Jesús. Entonces, es tan interesante entender esto, que toda la Biblia se centra en un tema único y sorprendentemente simple. Por eso que a veces nos gusta ser cabezones y tratar de buscar, como se dice, las 5 patas al gato para entender la Escritura. Esto es extraordinariamente simple, pero hay que creer. Usted tiene que tener un péndulo maravilloso, que es creer, fe, para que Dios acepte sus convicciones, lo que usted declaró con sus labios alguna vez, que Jesucristo sea su Señor y Salvador, para que usted tenga acceso a este conocimiento de las cosas sorprendentes de Dios. Si el mundo tomara en cuenta a Dios, más aún, y yo creo que este mundo estaría muy cambiado. Pero el diablo también tiene su estrategia, pues, hermanos queridos. Y él sigue tratando de destruir su fe, poniéndole palito en la bicicleta, poniéndole freno al auto para que usted haga cualquier desmán, cualquier locura. Así es el enemigo de Dios. Pero hay una noticia que les quiero dar. El diablo está sentenciado. Él va a terminar en el lago de azufre y de fuego eterno. Ahí va a terminar, por mandato divino. Nos quedará un poco de tiempo por ver a Satanás ahí metido en el lago de fuego, no sé, de azufre y todo.
Yo creo que sí. Dios nos ama tanto que abrió una brecha y buscó una manera de ser perdonados cada uno de nosotros. Por cada pecado cometido, usted indistintamente se haya sentido pecador o no pecador, usted está en pecado. Por eso que la acción misericordiosa de Jesús tiene que ver con el perdón de sus pecados. Y a quien usted le vaya a anunciar el Evangelio de Cristo, tiene que también hacerle entender esto. Que la magnitud de pecado que puede haber tenido se concluye cuando usted pone su vida bajo la autoridad de Jesús. De otra manera, usted sigue en condiciones de pecado. Y lo único, y esto en entendido de lo que ocurre en la iglesia, una razón principal por la cual un miembro de la iglesia, la membresía de la iglesia, se aparta de Dios porque no nace, sino que cayó en sí en una conducta pecaminosa. Lo único que lo aparta a usted del Señor es el pecado. Porque Él es luz, dice la Escritura, y no hay ni una tiniebla en Él. Por tanto, Él no puede tener comunión, la tiniebla con la luz. No hay comunión. Muchas veces en un grupo en casa que yo he estado tanto tiempo ahí orientando a los hermanos, y en las noches, yo ponía el siguiente ejemplo. Estábamos en la casa donde estuviera con luz. Y yo hablaba de este tema. Y yo le decía, apaguen la luz. Y apagaban la luz. Y nada veía nada. Así es la tiniebla. Usted no ve nada en el mundo de tinieblas. Usted no sabe para dónde el diablo lo manipula como una marioneta y lo lleva apartándolo del propósito de Dios para su vida. A través de diferentes acciones que el enemigo provoca en la vida de cada uno de nosotros. Entonces él buscó una manera de ser perdonado por cada pecado cometido para que podamos pasar a la eternidad con él. Hermano, usted tiene un ticket de vuelo a lo celestial. Él lo tiene listo. Fecha, hora, día y año en que usted va a llegar a ese lugar. Esto debe exaltar nuestra fe para que usted siempre piense, o por lo menos permanezca en su pensamiento, que alguna vez va a estar allá. Y como se dice de manera muy, yo diría, emocionada, muchos de los que ya no están con nosotros, los vamos a ver. Muchos, muchos. Como también vamos a ser sorprendidos, porque muchos de aquellos que creíamos que iban a estar ahí, no van a estar. Porque Dios es justo. No va a permitir ningún doblez para quien no esté haciendo la voluntad de Él y cumpliendo el propósito de Él. Dios no puede ser, ¿qué dice? Burlado. Dios no puede ser burlado. Algunos creen que yo soy más astuto que Dios. No, Señor, está equivocado, no es así. Dios no lo puede burlar nadie. Así que su conducta de vida irresponsable ante Él la va a saber. No se olviden que vamos a enfrentar un juicio. A ver, compadre, ven para acá en nombre del Señor. ¿Qué es lo que hiciste en tu vida? ¿Qué? Aquí tenéis la lista de condoros y aquí tenéis la lista de las cosas buenas que hiciste. Bueno, se dice también, no es que se dice, la Escritura señala que cuando lleguemos a ese lugar, Dios pondrá las coronas que cada uno merece.
por lo que hiciste mientras estuviste en la tierra, trabajando para Él. No sé si tendré corona, pero me emociona entender que a lo mejor me toca una. No sé. Aspira a esa corona digna de honor. ¿A quién se le pone una corona? Aquel que se reconoce en los méritos y las virtudes de lo que Dios ha hecho en su vida y ha sido obediente. Por eso que mis temas siempre están asociados a la fe, como dije la otra vez, más obediencia, igual resultado. El por qué y para qué tiene que ver con nuestra vida de todos los días. Sigamos. En la esencia del Evangelio y el tema central de las Escrituras, esto está asociado al anterior texto, ¿no? La palabra de Dios escrita está destinada a ayudarnos a comprender estas buenas nuevas. Al estudiar la Biblia, aprendemos que cada persona necesita ser, ¿qué dice ahí? Salva. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? ¿O hay un grado de incredulidad? Cada persona tiene que ser salva. Y el único que puede hacer un traslado desde el reino de las tinieblas al reino de la luz es Jesucristo hecho hombre. Él te saca de esta ruta de desconocimiento de las cosas de Dios, te saca de aquí. Es como una línea aquí invisible, en que aquí transita el mundo por las tinieblas. Pero cuando tú pones a Jesucristo en tu vida, cuando tú le declaras que Él es el Salvador y su Señor, esta línea se traspasa para acá y tú quedas en el reino de la luz. Aquí estás tú, en este camino. Por eso es que yo no puedo andar zigzagueando. Aquí, reino de tinieblas, reino de luz, reino de tinieblas. No, no funciona. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Él nos destituyó de su gloria con el error cometido por Adán. Y cada persona puede ser salva. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo, aquí este es un texto de Romanos 1:16 de Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tuvo clarito todo esto. Tuvo clarito cuál era la misión de él, de ser el apóstol de los gentiles. Primeramente a los judíos. Es interesante las diferencias que habían entre Pedro y Pablo, ¿no? Pedro predicaba, pero también insinuaba, o más bien que insinuar, decía que para tener acceso a este perdón de parte del Señor también era necesario generar la circuncisión. Y eso era en el tiempo de la ley. Pero Pablo declaraba que no era eso. Yo no fui circuncidado para creer en el Evangelio de Cristo. Creí porque Él levantó toda esta carga legal. Por eso que el velo del templo se rasgó
Y ya no es necesario que el sacerdote entre ahí a pedir perdón por los pecados, sino que cada uno de nosotros entra a una relación estrecha con Él para que Él nos perdone. Él perdona toda la cantidad de errores que podamos haber tenido en nuestra vida. Es interesante entender esto, hermanos. Yo sé que esto es una palabra que ustedes la habrán escuchado tantas veces, pero me pareció tan interesante actualizarla, recordarla, porque yo esa decisión la tomé hace 44 años atrás, 45. Y no se me ha olvidado. ¿Hace cuántos años que yo me comprometí con Él a servirle y a trabajar por Él? Han pasado muchos años, muchos años. Del año 74 a la fecha, ¿cuántos hay, chiquillos? 50 años. ¿50 años? El 74 me convertí. 52. Qué tremendo. Lo que Él hizo en mi vida tiene una tinta indeleble en mi corazón. Nunca más se me borró. Y aspiro a que nunca se me olvide. Y se me borre. Porque esa es la fidelidad de Dios. Para siempre es su misericordia. Número 9. El Señor, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Es decir, no la retarda, no la atrasa, no te pone problema. No te dice, oye, espérate un poquito, que estoy ocupado, estoy con el hermano, no sé cuánto. Ah. No, Él no es así. Según algunos la tienen por tardanza. Todo lo que dice Pedro, ¿eh? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, nadie. Escuchaba recién lo que le decía la Lupita a la Jenny. Ojalá lo hubiera conocido antes. Eso declaró recién. Ninguno debe perecer. Perecer es morir. Acabar la vida. Ninguno debe perecer. Por tanto, la carga espiritual, la responsabilidad que tenemos de ser portadores de la palabra de Dios no puede perecer. No puede. No puede extinguirse. No puede confundirte. El otro día tuve un problema en mi casa y lo tomo como ejemplo. Y tengo una alarma ya en la casa de agarró. Entonces, la niña me llama y me dice, oiga, me dice, hay algunos maluros que están ahí. Me dijo otras cosas. Ponemos el cero visión. Ya, pues le dije, póngalo. Yo lo vi funcionar, no allá, aquí en mi fábrica, porque también trataron de ver. Y sabes que el cero visión tiene una nube gigante así. Inunda toda esta sala y no ves que hay ciego. No es nada, nada. Ese gas es como un gas, no es tóxico. Pero en la medida en que pasa las horas, ese gas se disipa y empiezan a aparecer las figuras.
Tú empiezas a ver los muebles, las cosas, las personas, qué sé yo. A veces este gas nos deja consumido en la oscuridad. Es porque nuestra vida, a lo mejor, no se hace compatible con el llamado que Dios puso en tu corazón. Y entonces se difumina tu futuro. Tú no lo ves, pero está ahí. Él tiene un propósito mayor para tu vida. No te sientas tan disminuido, hermano, ni tan pobrecito de mí, porque no tengo las gracias que tienen otros. ¿No es así? Dice, no queriendo, ahí el texto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Maravilloso. Maravilloso. Dios abre la puerta a plenitud de su bondad y su justicia para todos. Pero ¿qué pasa si no tenemos quien anuncie el Evangelio? Por eso que la pregunta mía es, ¿para qué y por qué? Me parece tan simple lo que yo estoy diciendo. Pero tiene un contenido profundo. Como decía recién, lo que nos separa de Dios es el pecado. No importa cuán buenas personas seamos. Toda persona es culpable de pecado. ¿Cuán buenas personas? Muchas personas se declaran buenísimas, que llega a ser casi envidiable de la boca para afuera. Dice, oh, qué tremenda esta persona y yo soy un pobre pájaro. Ojo, no tener mayor concepto de sí del que merecemos tener. Y eso tiene que ver con la humildad. ¿A cuánto le has dicho tú que yo soy bueno o que eres buena? ¿A cuánto le has comentado eso? ¿Y por qué eres buena? ¿O por qué soy bueno? Primeramente, porque Él es bueno. Y porque Él nos inundó con su bondad y su justicia. Así que no hay ninguno bueno. Ninguno. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. No lo conoció. ¿Por qué? Porque faltaban voceros que hablaran del reino de Dios y su justicia. Esto lo dijo Juan. Ahí está el texto. Es sorprendente, ¿eh? Uno cuando lee la Escritura, un profesor que yo tuve muy destacado, de apellido Sigal, me decía, usted tiene que leer entre líneas. Yo decía, señor, explíqueme eso. Usted vaya más allá del contenido que está leyendo y contextualice lo que está entendiendo que usted está leyendo. Pero es maravilloso entender la Escritura por revelación espiritual. Es maravilloso. Ejercite, hermano querido, la Escritura, lea, y lea entre líneas. Lo entendí lo que me dijo el profesor. Y aquí hay una profesora, ella podrá entenderme, la Lupita que trabajó en un colegio, la Pati que también fue profesora. Es lo que hoy día los jóvenes dicen comprensión de lectura, ¿no? Y los cabros parece que se le entra por aquí, se le sale por allá ahora. No hay comprensión de lectura.
Dado que Dios es completamente perfecto, Él es perfecto. Y yo puse ahí entre paréntesis 7 atributos, que ya los voy a decir. Nadie merece pasar la eternidad en el cielo. En cambio, debemos estar separados de Él hasta nuestra conversión. Nadie merece estar en la eternidad si es que no ha puesto su vida bajo la autoridad de Jesús. Es decir, yo por mi cuenta, decir, San Pedro, buenas tardes, mira, viene el hambriceño, y yo, ¿me dais lugar aquí? Un momentito me digan, retobadito para abajo. No hay entrada por otra puerta que no sea Jesús. No hay otra. Por eso que el autor dice que nadie merece. Entonces, me encanta la historia, a mí me gusta mucho, y creo que ha sido muy ilustrativo para mí la historia. Pero yo decía, por ejemplo, en Apocalipsis 19, habla de que ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Así de duro es, ¿eh? Ustedes búsquenlo, se los puedo buscar después para darle el versículo. Principalmente dice los homicidas, los mentirosos y los cobardes. ¿Qué más? ¿Calumniadores? Fornicarios. ¿Qué te parece? Mentirosos. ¿Quién se salvará de esa profecía? Yo he pensado, ¿se imagina? No sé, ya a lo mejor estoy un poco exagerado. ¿Qué pasará o qué pasaría cuando esté en el tribunal, en el juicio eterno, hombres que han hecho tanto daño a las naciones y han sido responsables de grandes muertes en la humanidad, como por ejemplo Hitler, como Stalin? ¿Cómo se van a presentar estos tipos? Porque ellos estaban lejos de creer en Dios. Todo esto que estoy diciendo para él era una falacia. Era una mentira. Es una mentira. ¿No creyeron? Por eso que eran tipos que no tenían ningún valor, ningún principio. Lo único que sostenían era que su doctrina, la que profesaban y que aplicaban bajo el imperio de la obligación de que creyeran en lo que él estaba diciendo, estos dos tipos. Hay muchos más. Oye, ahí tampoco se escapa Napoleón, ¿eh? Son hombres que, sin embargo, la historia los reconoce. ¿Qué reconocimiento le puedo decir yo a Stalin cuando mató 20 millones de rusos? ¿Qué reconocimiento le puedo yo hacer a Hitler cuando mató 7 millones de judíos? Y la guerra provocó 27 millones de muertos. Y los que promulgaron la ley de aborto en Estados Unidos llevan más de 70 millones Agrégale a eso. de niños que no han nacido. Imagínate, muy importante. Muy, muy fuertes. Tremendo, hermanos. Son tipos que están fuera de la voluntad de Dios. Vamos a ver, voy a leer, me voy a saltar un poquito. Búscame los 7 atributos de Dios. Dios, hermanos queridos, tiene 7 atributos. Y yo creo que esto lo deben anotar si es que ya no lo tienen ahí en su mente. Estos son los 7 atributos de Dios. Y me gustaría que lo leyeran, como para que se quedaran impregnados en el corazón. ¿Cuál será el primero? Santidad. Él es santo. Por eso se dice que no hay ni una tiniebla en él, ni un ápice, nada. Sanidad primero. ¿Ah? Sanidad, perdón. Sanidad. No, está mal escrito. Santidad.
querida Jacqueline, te pillé una pifia que no la había encontrado. Lo entendemos, lo entendemos. Santidad. La palabra es santidad. A ver. Pero lo soluciona inmediatamente. Falta una I, una P. Listo. Listo, Acabó. listo. ¿No dice Ah. santidad? Dice santidad. Sí, pues. Estoy leyendo mal. ¿Que yo? Sí, como dice Dice santidad. santidad. No, pues sale para allá. No, le querí salvar el pillo la. Le querí sacar el pillo. Le querí sacar el pillo a la Jacqueline. Yo lo vi anoche como a las, no sé, 2:30, 1, no sé qué hora. No, ya estaba medio dormido. Muy rápida la Jacqueline, muy rápida. Sanidad. Santidad. Perdón, es que aquí tengo santidad, sanidad. Ya dale. Santidad. Eterno, Dios es completamente eterno. El otro día escuchaba una versión oprobiosa del profesor de la masa. Decía, ¿cómo se llama esta niña? La Rovaretti lo entrevistaba. Esto lo vi en TikTok, creo. ¿TikTok o TikTok? TikTok. Le decía, ¿usted cree en Dios? Entonces se da vuelta el caballero, que es un gallo súper habiloso, muy inteligente, el profesor de la masa, muy reconocido y toda la cosa. Entonces le dice, se dio, somos la cabeza. No creo en Dios. Y entonces le pregunta a la Rovaretti, ¿y usted no cree que Dios creó el mundo? Y ahí hizo un gesto medio sarcástico. Entonces, y habla de los miles de millones de años que la galaxia, que la cuestión, empieza a fundamentar su cuestión científica. Entonces le dicen, no, dice, esto es un tema que tiene que ver con el Big Bang y el desarrollo, qué sé yo, y empezó a hablar de cosas súper técnicas. ¿Y el hombre, cómo nació el hombre? Bueno, pero que con el asunto del Big Bang, las galaxias se multiplicaron y empezaron a generar ciertos químicos y qué sé yo, y ahí empezó a salir el hombre. Entonces le dice, ¿y cómo? Por ejemplo, estaban los monos, dijo. Estaban los monos y entonces de los monos empezó a hacer como una evolución y de ahí nacimos nosotros. Y yo dije, este gallo se me cayó la tribuna. Completamente. ¿Qué es científico? Pues de esa teoría. Por supuesto, pero esa ciencia es un portonazo a tu fe. Bueno, pero él lo dijo. Y lo dijo recién. Entonces yo digo, ¿qué te parece? Es decir, ¿hasta dónde queremos pelear contra la eternidad divina? No peleemos más. Él es. Einstein dijo que había un ser superior, que no era casualidad el espacio. ¿Quién dijo? Había un ser superior, que no era casualidad el espacio. Bueno, no sé. Su omnipotencia es potente, tiene fuerza, tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio. Omnipotencia, no es impotencia, ojo, para no confundir. Es omnisciencia, es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas de todos los lugares del mundo donde éste sea. Está en todo lugar, es omnisciente, tiene una mente completamente fuera de la lógica comprensible humana. Él entregó a su hijo por usted y por mí. ¿Qué padre sacrifica a su hijo? No, yo ya... mi hijo tiene un corazón bueno para entregarlo en trasplante a no sé quién. Así que sáquele el corazón a mi hijo y se lo ponen a esta persona. ¿Lo haría usted? No. Pero él lo hizo. Estos son los atributos de Dios. Su inmutabilidad. Él no cambia como nosotros. Lo inmutable es lo incambiable. Él no cambia. Y finalmente,
Él está en todo lugar. ¿También está aquí? Gloria a Dios. ¿Usted cree que está aquí hoy día? Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Porque estas son las virtudes de Dios para nuestra vida. Él es así y Él no va a cambiar. Así que usted tiene una esperanza clara, segura, férrea, de que Él tiene todas estas virtudes y Él va a responder a estas condiciones de un ser creador superior a cualquier pensamiento humano. No nos olvidemos que Él nos creó a nosotros. Por tanto, ¿qué pensamiento más sabio vamos a tener nosotros, los hombres, que Él cuando Él nos creó a nosotros? La Robarete le dejó algo parecido al de Navasa. Yo lo encuentro bien respetable el hombre, ¿eh? Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, la multitud de pecados de los hombres terminó cubriendo el perdón de parte de Dios para todos nosotros. Como decía un poco antes, ninguna cantidad de esfuerzo, ninguna buena obra, ningún dinero, ningún talento, ningún logro son suficientes para quitar nuestra culpa. ¿Se entiende esta parte? Nada que tú tengas como virtud o cualidad libera nuestra culpa frente a Dios. Nada. Ninguna cosa. Por eso es que no podemos declararnos tan buenos. Oh, no, que yo soy bueno. Que yo soy aquí, que yo soy santo. Que yo... No. No hay nada. Isaías es súper duro. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y ceñidos todos nosotros como la hoja, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es lo que yo decía del cero visión. ¿Y qué es lo que hace el cero visión? Hace que los tipos se confunden y salgan arrancando, porque no se ven nada. Esto es parecido, pero tiene carácter y fundamento bíblico. Somos como una hoja llevada por el viento por doquier, a cualquier lugar. Estamos prácticamente terminando. Afortunadamente, Dios desea que no nos separemos de Él, por lo que decidió sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz. No quería perder estas generaciones de hombres creados por Él mismo, a pesar de su torpeza. Ok. Vamos al 31, ya que me voy a saltar varios, ¿no? Ahí hay varios, bueno, podrían usted apuntar los versículos bíblicos que no están escritos, que están anunciados. Por ejemplo, aquí está Mateo 16, 21 al 28, Lucas 9, 22 al 27, que son textos muy largos de escribir y poderlo considerar acá. Y comenzó a enseñarles que
le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. C. Yo debo creer en el total y completo sacrificio de Jesús en la cruz y nada más tiene valor para salvarme. Nada más. Esto es lo que esto es lo que puse como conclusión, ¿ya que? ¿O no? 3 puntos, como síntesis y después una conclusión. Ah, ya. Ese es el punto C. Claro. Bueno, ahí Efesios 2, 6, 8 al 9 también habla de eso. Conclusión, y con esto termino. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto causará que reinemos en vida por un solo soberano, Jesucristo, nuestro Señor. Es lo que yo decía. Él es soberano de nuestras vidas y de todas las cosas que tenemos. Nada es tuyo, ni tu casa, ni tu auto, nada. Todo está en calidad de préstamo. Tú tienes que finalmente rendir cuenta al Señor. ¿Qué es lo que hiciste con los beneficios que Dios entregó para tu vida? Que el Señor añada lo faltante y voy a orar y dar gracias. Bueno, perdón, leer unos versículos que como que abarca todo lo que tú dijiste, Hernán. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Libre de culpa. ¿Ah? Pero cada rato cometemos un error. Por ejemplo, cuando pasamos dice, sea el paso y tú pasáis. Dice, pare y seguí de largo. O te cae la roja y tú dices, alcanzo a pasar. Pero pasáis con roja. No paras en el amarillo, paras en la roja. O no, pasas en la roja. Ojo, cosas tan triviales, pero así ocurre. Bien, hermanos queridos, doy gracias por este tiempo de compartir con ustedes